Cuando decimos que el ser humano es el mayor misterio de toda la creación, no exageramos ni lo más mínimo. Y es que si hay algo que compruebo en mi día a día, e imagino que vosotros también, es lo diversas que pueden llegar a ser las personas como especie. Y es que existen individuos que tienen una capacidad innata para crear un ambiente negativo a su alrededor. Su mera presencia incomoda, repele y te desgasta física y mentalmente. Tal vez ellos o ellas no son conscientes de la magnitud de desagrado que pueden provocar, aunque tampoco parece importarles demasiado. Y si son conscientes, parece que disfrutan con ello. El término persona tóxica no es un concepto reconocido por la psicología, sino más bien una expresión popular que es utilizada para describir a personas que generan malestar emocional en aquellos que le rodean. También podríamos usar el término vampiro psíquico. Y es que, claro, tampoco se trata de ir poniendo etiquetas a diestro y siniestro a todo aquel que nos cae mal, ni mucho menos. Soy de los que piensan que existen personas incompatibles entre sí. Esto lo tengo más que claro, pero la denominada gente tóxica suele caer mal en general, y son la comidilla y el tema de conversación. Suelen ser señalados por su conducta, por la mencionada manipulación emocional. Pero este tipo de personas varían dentro de su campo. Muchas veces simplemente presentan patrones de comportamiento dañinos o difíciles, muy difíciles de gestionar. Entre las conductas más frecuentes podemos encontrarnos con un victimismo constante, una crítica destructiva de todo lo que acontece a su alrededor y de lo que en cierta forma tiene que ver con él. También una necesidad excesiva de controlarlo todo. El poder, el ansia de poder, de ser la parte más alta de la pirámide es primordial dentro de los planes, en este caso de la persona con estas características, ¿no? Narcisistas y ególatras. También chantaje emocional suelen utilizarlo perfectamente con aquellos que tienen cerca. Una envidia y un resentimiento constante, puesto que claro, esto va ligado al poder. Aquella persona que destaca en algún campo que está relacionado con lo que él hace o ella hace y claro, se puede ver superado o sus cualidades se pueden ver ensombrecidas, pues claro, tiene que ver mucho con esa envidia. También un pesimismo permanente hacia todo, una falta de empatía brutal ante cualquier persona que tenga delante. Y lo interesante es que estas personas suelen provocar un agotamiento psicológico real en quienes conviven con ellas. Y aquí es donde reside el auténtico misterio. ¿De qué manera podemos ser influenciados hasta el punto de sentirnos mal, incómodos y agotados mentalmente? Claro, las miradas, las contestaciones, que te pongan en duda constantemente, ese silencio incómodo, esa falta de empatía, como hemos descrito. Todo ello genera en la persona normal y corriente, con sus fallos y sus defectos, genera una ansiedad, genera una intranquilidad cuando está delante de esa persona que no se puede explicar en muchas ocasiones. Y creo que prácticamente todas las personas hemos sido víctimas de alguno de estos personajes. Digo todas las personas normales, porque ¿qué ocurre entre vampiros? Entre ellos, ¿cómo son las relaciones? ¿Cada uno defiende su terreno o no se mete en el del otro? Aquí esto es para un amplio debate, pero lo cierto es que suelen tener también enfrentamientos entre ellos mismos. Enfrentamientos por poder, porque se parecen demasiado y, claro, uno de los dos es el que tiene que tocar finalmente la campana. Pero hay algo
en ese tipo de personas que percibimos. Y ese es el auténtico misterio. Es algo que no se ve. Es a veces como el amor, ¿no? Como una emoción que no se puede ver, no se puede tocar, pero sí se puede sentir. Pero aquí entramos en un terreno fascinante porque prácticamente todas las culturas del mundo han creído que ciertas personas parecen irradiar algo perjudicial. Los antiguos griegos hablaban del miasma, una especie de contaminación espiritual, una mancha o un residuo energético denso y que se describe como una energía de baja vibración estancada en el aura o en los chakras, originada por traumas, emociones negativas, persistentes o experiencias kármicas que nublan la claridad mental y que desgastan la vitalidad y atrae bloqueos. En muchas tradiciones mediterráneas existe la creencia del mal de ojo, donde ciertas personas pueden afectar a otras mediante la envidia o pensamientos negativos, aunque esto sería digno más bien de otro programa, ya que el mal de ojo es una influencia negativa a largo plazo. Es decir, igual no te incomoda estar al lado de esa persona en cuestión, pero al mismo tiempo te puede estar haciendo daño inconscientemente, pero no es el caso que estamos tratando hoy, precisamente. También en América Latina encontramos conceptos similares relacionados con la mala vibra o la energía pesada. Esto va a salir en el programa a lo largo de todo el podcast porque también vamos a tener invitados que nos van a hablar de sus experiencias con este tipo de personas. Pero eso de la mala vibra, esto lo hemos notado en muchas ocasiones, ¿verdad? Puede que no entendamos, que no entendamos de energías, de vibraciones, pero sabemos cuando algo no va bien. Es como cuando manejamos un ordenador, ¿no? Oye, no entendemos el mecanismo interior. No sabemos descifrar los códigos binarios, pero sabemos cuando un ordenador no funciona bien. Eso lo sabemos perfectamente. Cuando se ralentiza, cuando se bloquea, eso lo sabemos, pero no entendemos, ¿no?, su funcionamiento. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Esas vibraciones que a veces nos invaden cuando estamos no solamente ante personas, sino en un lugar, sí, lleno de personas, pero hay algo que no se respira del todo bien en su interior. Y la pregunta sería si existe realmente una energía negativa como tal. Desde el punto de vista científico, no existe ninguna evidencia de una energía invisible emitida por personas que pueda medirse o detectarse. Vale, hasta aquí entendemos que cuando hablamos de malas energías no es algo físico que podamos acariciar con nuestra mano, sino que es una emoción percibida por nosotros y generada por un tercero. Pero, a modo de ejemplo, ya vamos a ir conociendo opiniones para saber un poco más lo que generan este tipo de personajes. Los colaboradores de La Noche Infinita, que podéis ser cualquiera de vosotros, nos han contado sus experiencias con los vampiros psíquicos o con gente tóxica. Hoy regresa, como la hija pródiga, a La Noche Infinita Fátima Elías, mi gallega favorita. Ella colaboró en este podcast hace bastante tiempo, hablándonos de la simbología que podemos encontrar en los cementerios, una simbología ya perdida. Bueno, ella nos comenta y nos habla sobre una persona allegada, en cierta forma, a su vida, que no le genera buenas vibraciones, esas vibraciones que acabamos de comentar. Buenas noches, infinitos. ¿Cuánto tiempo? Hoy Adrián no me pide que hablemos de simbología, de tradiciones galegas, del lore de los animales, de la muerte. No. Hoy me dice que nos vamos a adentrar en un misterio mucho más cercano y para mí más aterrador: la transmutación de la energía humana y la maldad. O sea, vampiros energéticos y gente tóxica. Seguro que a muchos os ha pasado. A mí me sucede. Y curiosamente el azar, ese gran desconocido, hizo que el día en que recibo esta propuesta por parte de Adrián hubiese hablado de esa persona, de esa vampira. Justo hoy, con una mujer que me preguntó por ella.
esta persona de la que voy a hablar es buena gente. De verdad, es una chica riquiña a la que conozco desde hace mucho tiempo. Cuando quedamos hablamos de la cotidianía, de los niños, a ver, nada del otro mundo, no de Oriente Medio, pues como se habla con el resto de la gente. Cosas sin trascendencia. Pero ya hace tiempo que cuando vamos a quedar, a la cita le precede una angustia insólita. De verdad, no quiero verla, no me apetece, pero es buena chica y voy. Cuando me marcho, me voy de la quedada, pues siento una fatiga mental que llega a ser física, un malestar en el cuerpo. Es un auténtico fastidio universal, como decían los románticos. A mí me deja mermada, hasta tal punto que hablar de ella hoy en la piscina de chorros, donde ponemos la espalda ahí para no notar tanto el paso del tiempo, pues me incomodó muchísimo. Mirad, en la cultura pop, seguro que lo conocéis, hay una obra genial que retrata a esta persona a la perfección. En la serie Lo que hacemos en las sombras existe un personaje, Colin Robinson. ¿Quién querría ser Colin Robinson? Yo no. Yo Nadja, Nandor, pero es el más efectivo, sin duda. No tiene colmillos, no viste de negro, es un vampiro energético. Se sienta al lado de su presa y la somete a un monólogo sobre el origen de los códigos de barras, yo qué sé. Se alimenta de esa presa y sus ojos brillan mientras esa persona se marchita. Es lo que me ocurre con la persona de la que os hablo. Es maja, pero cansina premium. Yo creo que no hay maldad consciente en ella, estoy segura, pero me usa como caldillo de huesos. Se lleva mi entereza, mis ganas de vivir. Así que esa pereza antes de quedar con ella no es falta de cariño. Yo creo que es el escudo magnético de mi cerebro, que es sabio y me avisa de que me van a succionar las ganas de vivir. El siguiente nivel del reverso tenebroso que me pide Adrián... A ver, yo creo que es muy de pasillo corporativo eso de personas tóxicas. Infinitos, yo soy coruñesa. Sé muy bien lo que significa tóxico, porque aquí en esta tierra sabemos lo que es un desastre, un accidente, una marea negra que lo tiñe todo. Pensad en el Prestige, esa catástrofe que llegó de fuera, ese veneno que se derramó, que destruyó nuestro entorno, nuestros animales, nuestras costas. La toxicidad real es como el chapapote, es ese accidente trágico que lo mancha todo, que todo lo mata. Pero esto de que hablamos, lo que habita en cierta gente, conozco a dos por desgracia, no es un accidente, no es la marea negra fortuita. Yo le llamo maldad. Son personas que, para mí, disfrutan con el fango, que vierten ese veneno, esa maldad, de forma deliberada porque creo que disfrutan viendo sufrir a los demás desde su pequeño escalón de poder. Uno que se han labrado a base de peloteos y lametones, todo hay que decirlo. Gente mala, gente rota que creo que busca romper a otros. Cuidaos, infinitos, porque los verdaderos monstruos no están en el bosque, no se esconden bajo la cama o dentro del arcón. Se sientan a tomar un café con nosotros. Buenas noches, riquiños. Cuidad de vuestra luz. Siempre es un placer escuchar a Fátima Elías. Ella cuenta las cosas de una manera muy peculiar, muy suya, muy gallega, ¿verdad? Y ese encanto la hace muy especial. Y ella nos habla, fijaos, de una persona a la que ella considera una buena persona, que es una buena chica, que no tiene nada en contra de ella como tal, pero hay algo que purula por su alrededor cuando se acerca, que la desgasta, que la aparta. ¿Y por qué ocurren estas cosas? Cuando el vampiro no es evidente, ¿verdad? Cuando no hay una mala contestación como tal, cuando no hay una mala mirada, pero cuando hay algo que vamos a descubrir diferentes vampiros. Creo que puede haber tantos vampiros como personas en el mundo, porque cada experiencia es diferente y puede que cada vampiro actúe de manera diferente con diferentes personas y cada una la pueda ver desde una perspectiva completamente distinta. Pero en este caso, oye, ella nos hablaba de una chica que es buena chica, que es buena gente. Pero cuando regreso de estar con ella, me vengo cansada, me vengo agotada. ¿Por qué ocurren estas cosas?
Uno de los descubrimientos más interesantes de la psicología moderna es que las emociones son contagiosas. Las personas tienden a sincronizar inconscientemente y aquí hablamos de los gestos cuando estamos con una persona y pasamos un largo periodo, largas horas, pues parece que hay un cierto momento en el cual nuestro cuerpo empieza a mimetizar con el que tenemos enfrente y empezamos inconscientemente a imitar algunos hechos, algunas expresiones faciales, el tono de voz incluso se va unificando al de la persona que tenemos enfrente. Esos estados emocionales también parecen fundirse. Quiere decir que cuando alguien está constantemente enfadado, cuando está ansioso o es muy pesimista, quienes le rodean pueden comenzar a experimentar emociones similares. ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿Vamos bien? ¿Vamos con los pensamientos liberados? ¿Hemos tenido un buen día? Llegamos a la reunión de amigos, llegamos a casa, está la visita de un familiar, o llegamos al trabajo, o cualquier ámbito de nuestra vida. Y hay una persona, alguien, que empieza a hablarnos de sus problemas. Venga, a redundar. Es lo mismo, hemos saltado una cosa a la otra, que aquí no quiero decir, por supuesto que no escuchemos a las personas, pero no hablamos de personas normales y corrientes, hablamos de personas que siempre tienen un problema en la boca, que siempre tienen un problema que contar, que siempre son víctimas de algo, de alguna situación. Quieren dar lástima, el victimismo por bandera, y claro, todo ello va mermando nuestro estado de ánimo, porque a veces nos sentimos impotentes en poder ayudar, pero por más que hagamos, esa persona siempre va a tener otra excusa, va a tener otro problema que va a sacar a relucir. Y es como si se alimentara también de esa lástima constante que provoca en los demás. Pero esto de mimetizar esas emociones con las personas que tenemos enfrente no es que ocurra por algo sobrenatural, ni mucho menos, sino porque el cerebro humano está diseñado para captar estados emocionales ajenos. Pero también podríamos hablar de las neuronas espejo. En los años 90, investigadores italianos descubrieron las llamadas neuronas espejo. Estas neuronas se activan cuando realizamos una acción y también cuando observamos a otra persona realizarla. Muchos científicos creen que desempeñan un papel importante en la empatía, en el aprendizaje social y en el contagio emocional. Y esto podría explicar por qué algunas personas parecen absorber el estado emocional de quienes tienen cerca. Y esto puedo asegurar que se puede convertir en un auténtico problema, porque tú puedes estar bien, puedes estar perfecto anímicamente hablando, llegas y sin ningún tipo de miramiento, ese tipo de persona, no una persona normal que se quiere desahogar, no me refiero a eso, sino este tipo de persona, cuando mejor te ve, parece que peor lo hace. Y va y te suelta toda la metralla y al final tú terminas contagiado, tú terminas mal. Ese buen rollo que tú traías, esa batería que traías al 100%, te la has dejado al 20 o al 15%, porque te has desgastado con sus problemas, te has desgastado contándote sus miserias. Pero estamos hablando de una persona especial, personas que te cuentan esos problemas que lo mismo son ciertos, que lo mismo no. Pero a veces, ¿cuántas veces nos ha pasado? Que tenemos 1001 problemas, pero no vamos contando por ahí a diestro y siniestro, no vamos contagiando con esa energía, o no queremos no ponerle mal cuerpo a nadie, no queremos. Pero este tipo de personas sí aprovechan lo más mínimo para, en este caso, contagiarte de su estado anímico. Pero vamos a seguir conociendo casos. Seguimos conociendo a buenos amigos, aunque el que viene ahora ya lo conocemos, porque ya ha pasado por la Noche Infinita en diferentes ocasiones. Él es Santi Rinconada
y nos cuenta una experiencia en pareja. Respecto al tema de la gente tóxica, bueno, yo a lo largo de mi vida he tenido mucho, tanto tema amistades como tema en ámbito laboral. Concretamente, saliendo con Isma, con mi mujer, teníamos una pareja que como sería, que yo a él le llamaba el negativo. Era, vamos, todo era malo, todo lo que hiciéramos no estaba bien. Vamos, él y ella. Ella también tenía su parte de vampira energética y la verdad cada vez que salíamos con ellos, agotados psicológicamente, además enfadados, y yo una vez se lo dije a ella, digo, Isma, ¿te merece la pena pasarlo mal con esta pareja? O sea, vamos a ver, vamos a salir para disfrutar, para pasarlo bien, y ya llega un momento que te das cuenta de que hay que poner límites, hay que decir que no, y si hay que huir, se huye. O sea, ya poco a poco con la experiencia pues uno va aprendiendo a detectar las señales de este tipo de seres y a poner tierra de por medio cuando es necesario, más que nada por nuestra misma salud mental y física, vamos. Por nuestra salud mental y física, ahí ha dado en la clave el amigo Santi. Porque hay que saber poner tierra de por medio. Y saber poner tierra de por medio a tiempo. Y claro, esto es muy fácil decirlo, ¿verdad? Detrás de un micro, aquí, entre las cuatro paredes de mi santuario de la noche infinita. Pero otra cosa es vivir el día a día, ¿no? Y también ser como uno es, batallar con la propia personalidad de cada uno. Porque hay personas que lo pueden tener más fácil para decir hasta aquí llegamos, con una persona que vea que le está haciendo daño constante, que le ha perdonado incluso varias veces. Pero hay otras que les cuesta más. Personas que de buenas ya son tontas, de tontas pues pasan a un grado superior. Y claro, y el perdón no se lo merece todo el mundo. Y hay personas que redundan una y otra vez en los mismos fallos, que al final, como siempre digo, te puedes poner la máscara que quieras, que al final se termina cayendo. Tu verdadero rostro sale a relucir. Al final te terminan viendo como tú eres realmente. Pero no hay que dar estas oportunidades a este tipo de personas. Que no se puede. Lo decía en una reflexión hace poco. Pero para ello también hay que valer. Hay que saber poner límites, nuestros propios límites en la vida. Porque de algo sirve la experiencia. El caer una vez, el caer otra vez. Y eso de cruzarnos con los denominados vampiros energéticos o vampiros psíquicos, como también se le conoce, que es uno de los conceptos más populares en la cultura moderna. Pero no estamos hablando de seres sobrenaturales, sino de individuos que, tras una interacción, dejan a los demás exhaustos emocionalmente. Yo, personalmente, Adrián Martínez García, quien os habla, me declaro totalmente en contra de la existencia de este tipo de personas, rotundamente. Se suelen presentar patrones como hablar únicamente de sí mismos. No le importa lo que tú le estás contando, tus problemas, tu día a día, lo que te ha ocurrido esa mañana. A ellos les da igual, van a derivar la conversación a hablar de ellos. El ego por delante. Exigen una atención constante. O sea, todas las miradas tienen que ir hacia ellos. Están en una reunión en la que estás tú, por ejemplo, y llegan ellos y intentan meter la cabeza como sea para terminar sobresaliendo entre los demás, ya sea a través del victimismo, porque convierten cualquier conversación en un drama enfocado a ellos para dar lástima, como hemos comentado, ¿no?, anteriormente. Y también son capaces de generar conflictos de manera recurrente. Esto es otro de los aspectos que a mí más me inquieta, porque los vampiros psíquicos o la gente tóxica se alimenta en cierta forma de ese daño colateral. Hablábamos hace tiempo de los Strigoi, de los vampiros de Transilvania, ¿no?, de esa Transilvania de siglos atrás,
culturas que aún a día se mantienen, tradiciones, el folclore de la zona. Y a diferencia de ese vampiro que se alimenta de la sangre de sus víctimas, quizás este aspecto es más novelado, ¿no?, por Bram Stoker en su novela Drácula. Pero la imagen que tenemos del vampiro, que para poder sobrevivir se tiene que alimentar de la sangre de sus víctimas, al contrario de los vampiros psíquicos, estos se alimentan de las malas vibraciones, del malestar de las personas que tienen enfrente. Y quizás esto que he comentado de generar conflictos de manera recurrente es como un alimento para ellos, como si llegaran a un campo de flores y olieran ese perfume en el ambiente. Ellos generan ese malestar, ponen la semillita para que explote, y cuando todo se vuelve un caos, ellos cierran los ojos y sonrientes respiran profundamente, disfrutando el momento, interiorizando esa negatividad, cual si un alimento fuera, ¿no? Y seguramente tenéis en la mente a esa persona que estoy describiendo. Muchas personas describen la sensación posterior como si les hubieran drenado la energía. Después de pasar unos minutos con alguien de este tipo, sienten como si le hubieran extraído litros y litros de sangre, paradójicamente, ¿no? Pero en este caso, la energía. Se sienten cansados, se sienten exhaustos, y todo ello va generando una intranquilidad en nuestra mente, porque aquí aparece otro fenómeno fascinante. El cerebro posee lo que se conoce como sesgo de negatividad, y desde el punto de vista evolutivo, nuestros antepasados sobrevivían mejor si prestaban más atención a las amenazas que a las experiencias agradables. Quiere decir que recordamos más a la gente negativa que a las que nos aportan cosas positivas. Por eso una crítica puede afectarnos más que 10 elogios. O sea, nos felicitan por algo, imaginaos, termino una ruta de las que yo hago en mi ciudad y se me acercan 10 personas y me felicitan, me cuentan una experiencia. Oye, hay una simbiosis, hay una conexión bonita, ¿no? Me llega una de ellas y me hace una crítica de la que me deja por los suelos, ¿no? Y yo me voy para mi casa no con lo que esas 10 personas me han dicho, sino con lo que me ha dicho esa otra y que me ha tocado la moral, ¿no? Claro, por eso, ¿no? Una crítica en este caso puede afectarnos mucho más que un elogio. También que una discusión puede arruinarnos el día entero. Oye, podemos tener un día fenomenal, pero vamos a desayunar y pasa por detrás alguien que sin querer le derramas el café y has dado con uno de esos vampiros que no le importa absolutamente nada, ¿no? Y te da la mañana. Y te da la mañana, te da el día y te da la noche. Y te acuestas pensando en eso, porque te crea como un pequeño trauma, tío. Tú no eres así. Pero hay personas que van regalando insultos y van por la vida de esa forma, ¿no? Y duermen tranquilos. Por eso digo que hay más vampiros de lo que nos creemos, cada uno con sus características y cada uno con su manera peculiar de ser, pero también una persona conflictiva puede ocupar nuestros pensamientos durante semanas, sobre todo las personas que nos consideramos no conflictivas en este caso, y que, claro, vemos esas acciones, sobre todo cuando nos salpican, y no nos podemos quitar de la cabeza esas situaciones en las que nos vemos inmersos en muchas ocasiones. Y como no podía ser de otra forma, el compañero José Manuel García Bautista tiene mucho que aportar en cuanto a los vampiros energéticos, a la gente tóxica. Él tiene a sus propios vampiros, igual que cada uno de nosotros, que cargamos con ellos, ¿verdad?, a nuestras espaldas, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, en muchas ocasiones se han visto mermadas por individuos como estos. Y José Manuel nos cuenta lo siguiente. Seguramente todos conocemos a alguien al que le hemos puesto el cartel de persona tóxica o de gente tóxica. Y es que son personas, todos tenemos algunas, que generan un cansancio, que generan un fuerte desgaste y es como si nos robaran energía, como si nos afectaran de una forma
negativa. Es lo que se llama también un vampiro energético, ¿verdad? Son aquellos que nos restan, que no nos suman y que de alguna forma tienen esa particular interacción con nosotros. Son ese tipo de personas que normalmente buscan algo. Son los que se les llaman también trepas, porque aparte de robarnos la energía, tienen esa doble intención, la doble intención de querer un objetivo y que nosotros les sirvamos de puente. Suelen ser personas envidiosas que se sienten mal cuando las cosas le va bien o que no dudan en, sin haberles hecho nada, apuñalarte, criticarte o descalificarte a tus espaldas. Se sirven de la manipulación porque al fin y al cabo, viviendo enrocados en la mentira, es donde tienen la mejor forma de actuar. Si uno establece un cara a cara con él o con ella, la verdad acaba saliendo a flote y la verdad es algo que no quieren oír. Se suelen estar quejando siempre porque lo que buscan es también la pena, decir que se les margina, que se les excluye, que de alguna forma se les ha apartado, cuando realmente no es cierto. Y también tienen un ego grande, no reconocen sus propios errores y por eso se convierten en personas tremendamente negativas que cuando se nos acercan, porque pueden gozar de nuestra amistad o amistad entre comillas, lo que hacen es restarnos. Con estas personas hay que ser muy claro. Hay que ponerles el no por delante, porque además requieren muchas explicaciones. Persona que te requiere explicación, persona que trata de controlar tu vida o de manifestarse en contra de una opinión tuya. También a nivel emocional hay que mantener las distancias y también no es el mejor territorio el enfrentarte dialécticamente con él o con ella, porque tienen su forma de actuar tan arraigada que es para nada. Cuidado, los tenemos cerca, en el grupo de amigos, en el trabajo, hasta en la familia existen personas así. Y son personas que merece identificar cuanto antes, porque el daño puede ser tremendo. Y os garantizo algo, están en torno a nosotros, seguramente conoces a alguien que se comporta así y no nos benefician para nada. Esto sí que da miedo, porque es la realidad, porque es el día a día, porque es pisar la calle y cruzarte con seres de esta calaña. Y me quedo con varias cosas de lo que ha dicho el compañero José Manuel García Boticha, como que requieren muchas explicaciones, ¿no? Como que este tipo de personas requieren explicaciones, te miran a la cara, te miran fijamente y requieren que les hables, que les des respuesta a lo que ellos te están preguntando. Preguntas trampa en muchas ocasiones, mezclando medias verdades con medias mentiras. Y persona que te requiere demasiadas explicaciones es una persona que quiere, en cierta forma, intentar no solamente controlar tu vida, sino controlar el momento, esa situación, para llevársela a su terreno. Y como dice el compañero, vamos a intentar no enfrentarnos, no empezar un enfrentamiento dialéctico, porque tienen tan interiorizado esa manera de ser, esa manera de actuar, están entrenados. Y es un partido que probablemente perdamos, aunque llevemos toda la razón del mundo. Tienen esa escapatoria como si fueran un auténtico escapista, ¿no? Como si fueran un auténtico mago de la palabra, un auténtico mago de las acciones. Y a veces podemos tener todas las de perder. Las mejores armas, bueno, las daremos al final del programa, pero lo cierto es que hay que establecer límites. No hay que llegar a ciertas situaciones y tenemos las armas para poder evitarlo. Pero hablamos de personas, ¿no? Vamos a continuar también hablando de personas, por supuesto, pero ¿y los lugares? ¿Qué ocurre con los lugares con malas vibraciones? Porque muchas personas afirman sentir incomodidad inmediata al entrar en determinados lugares, como casas abandonadas, hospitales antiguos, castillos, escenarios donde ha ocurrido alguna tragedia. Y los investigadores, sobre todo del ámbito paranormal, ¿no? Sugieren diversas explicaciones, como por ejemplo asociación cultural. Quiere decir que asociamos un hecho del pasado que forma parte o formaba parte de la cultura de ese entorno con ese lugar en cuestión, un castillo, una hacienda, un lugar concreto donde podamos ubicar
una historia en cuestión. También una arquitectura opresiva, algo que nos hace sentirnos mal, porque la estructura, el techo, las paredes, todo forma una amalgama extraña que en nuestra mente, en nuestros pensamientos, pueden interpretar como algo negativo, como una especie de amenaza, de intranquilidad, algo que acecha. E inconscientemente, pues algo nos incomoda de ese lugar, como con las personas, que nos pueden resultar agradables, simpáticas, pero cuando nos venimos decimos, ya no quiero, no me tomo más ni un café con esa persona, ¿no? Pues el lugar, oye, no te ha hecho nada, no se te ha caído un techo encima, ni una pared, pero algo te dice que no entres más ahí, que dejes el lugar tranquilo y donde está, ¿no? También una iluminación deficiente, ciertas zonas oscuras que puede intranquilizarnos, no nos dan confianza de pasar por ese lugar. Puede ser un callejón, ¿verdad? Una zona conflictiva que no pueda parecer de esa forma. También sonidos de baja frecuencia, aunque esto ya es hilar más fino. Pero lo cierto es que hay algunos estudios que han encontrado que ciertos infrasonidos se pueden generar ansiedad, también escalofríos y una sensación de una extraña presencia. Y esto ha sido propuesto como explicación para algunos lugares considerados embrujados. Bien, ¿y cómo podemos protegernos de las energías negativas? Evidentemente yo no tengo la fórmula secreta, ni mucho menos. Yo solamente tengo mi propia fórmula que creo que me puede funcionar en algunas ocasiones. Creo que cada persona tendrá sus propios métodos, ¿no?, para conseguir mermar, alejarse de estos individuos. Pero desde una perspectiva psicológica nos dan diversas pautas para poder librarnos o aminorar los efectos que pueden producir en nosotros este tipo de personas. En primer lugar, es la más obvia, ¿no?, establecer límites, marcar esos límites hasta los cuales pueden llegar estas personas. O sea, no se deben cruzar ciertos umbrales. Y ahí están nuestros principios, nuestros valores, nuestra manera de ser, no dejarnos humillar, aunque sean los vampiros más siniestros del mundo. Oye, establecer nuestros límites y a partir de aquí tú no pasas. O moverlo todo, mover cielo y tierra si hace falta para que eso no me perjudique como tal. Porque estamos viendo que las acciones de esa persona pues están mermando la salud mental de otras tantas, ¿no? Y a nosotros, pues por supuesto que nos salpica. Reducir la exposición a personas conflictivas. Este me gusta es en la teoría muy lógico, pero claro, que se lo digan a la persona que tiene que soportar a una persona en un puesto de trabajo, en un lugar donde tiene que acudir por fuerza mayor, porque si es del círculo de amistades o si es una pareja o puede ser cualquier persona que tengas opción al cambio, oye, está en tu mano, ¿no? Que en el trabajo también, pero a veces nos limitamos más. Sabemos que ese paso que no se da en muchas ocasiones en lo laboral por el miedo a perder, ¿no?, por perder la estabilidad económica, pero son cosas que en el día a día no nos atrevemos a hacer. Que sí, que visto desde fuera, con los años, decimos, me debería haber ahorrado tantos años de sufrimiento al lado de esta persona. Sí, pero eso lo dices a toro pasado. Y cuando ya quizás estás asentado. Pero en el momento la incertidumbre pesa más. Y tomar decisiones que te pueden perjudicar en lo económico, cuando tienes una familia y demás, pues todo se vuelve bastante difícil de solucionar. Pero sobre todo, esta me gusta bastante, mantener relaciones saludables. Ojito a quien te acercas y a quien conoces. Porque una relación tóxica te puede mermar la salud, el estado anímico. Te merma todo. Porque son personas que, como el síndrome de la rana hervida, van poco a poco metiéndose en tu vida. Van ocupando cada vez más espacio. Te van absorbiendo cada vez más. Y ahora vamos a conocer un testimonio de una buena amiga, Noelia,
que nos va a contar una experiencia. Es un audio de 6 minutos. No he querido recortarlo absolutamente nada porque ejemplifica a la perfección lo que es un vampiro psíquico, lo que es esa dependencia emocional de la que estamos hablando, la cual hay que evitar, evidentemente. Saber poner freno en el momento adecuado. Es un auténtico misterio, ¿eh? La vida en sí es un misterio, es un auténtico enigma. Y esto de los vampiros energéticos a mí me parece un tema muy, muy curioso, porque lo vivimos, porque es tangible, porque en nuestro día a día nos topamos con este tipo de personas y situaciones. Y todo ello, pues, claro, todo lo que he comentado, estas pautas, ¿no? Eso ayuda a disminuir significativamente ese impacto de las personas tóxicas. Pero, por otra parte, desde las creencias populares encontramos también métodos muy diversos, como por ejemplo pueden ser amuletos, ojos turcos, ¿no? que es muy solicitado por muchas personas. Ese ojo que está rodeado, ¿no?, por un halo blanquecino y azulado, que sirve de protección, ramas de ruda, sal, sahumerios, que me gusta utilizar mucho en mi casa, no solamente por lo que pueda traer, ¿no?, o atraer o expulsar, ¿no?, pero también ese olor, ¿no?, ese aroma que dejan los inciensos y sahumerios en la casa, a mí me encanta. Y esos rituales de limpieza espiritual, aunque claro, todo hecho, no existe una evidencia científica de su eficacia, pero muchas personas encuentran en ellos una sensación de control y seguridad. Ante esto, es que aquí podríamos debatir largo y tendido sobre las creencias, ¿no? Porque cada uno es libre de creer en lo que quiera. Yo soy una persona, en cierta forma, muy espiritual. Puedo tener mis propias guerras con la religión, pero en el fondo soy una persona que respeta la fe y una persona de fe también. Creo en la intuición, creo en ese destino que está ahí, creo en ese mundo espiritual paralelo que nos puede ayudar en ciertas ocasiones. Creo en la fuerza del deseo, en el poder de la atracción, ¿por qué no? No es un mito, no lo tengo como un mito eso del poder de la atracción. Creo que cuando pensamos en algo positivamente lo estamos atrayendo, en cierta forma. A mí me ha ocurrido en diferentes ámbitos de mi vida. Aquello que he pensado, que he deseado con profundidad, tarde o temprano me ha llegado. Depende del volumen del deseo. Ojito con lo que deseas, que se puede cumplir y se puede hacer realidad, ¿no? Pero yo soy muy de ese efecto apotropaico que podemos atribuirle, ¿no?, a diversos objetos. Mira, tengo mis pulseritas de los 7 nudos, una roja, otra negra. Cada una de ellas puede tener un significado diferente. Os dejo a vosotros que busquéis los significados y que busquéis vuestros propios amuletos, talismanes, ¿no? Para, atraer esa buena suerte a vuestra vida. Pero podríamos decir que el verdadero misterio no sea si existen las energías negativas, porque tal vez la pregunta sea por qué algunas personas pueden cambiar completamente nuestro estado de ánimo sin tocarnos, sin gritarnos, e incluso sin decir apenas una palabra. La ciencia habla, como hemos comentado anteriormente, de contagio emocional, de empatía, de mecanismos cerebrales. Las tradiciones nos hablan de vibraciones, de aura y de energía. Son dos explicaciones distintas, ¿no?, para una experiencia humana, universal, que lleva miles de años acompañándonos. Y tal vez por eso, cuando alguien nos dice que cierta persona le transmite malas vibraciones, seguimos entendiendo exactamente a qué se refiere, aunque no sepamos explicar del todo por qué. Y vamos con otro de esos testimonios. Noelia, una buena amiga de La Noche Infinita y que me lleva acompañando estas últimas semanas en las rutas nocturnas, viene como asistente con su pareja, con sus familiares y demás, y ella se lo pasa pipa. Ella es una fanática de todos estos temas, les encanta. Y me alegra conocer gente de este tipo que se apasionan, ¿no? Sobre todo con lo que uno hace. Ella me lo dice: oye, Adrián, me encanta lo que tú haces y te sigo y demás. Y yo que me siento muy pequeño
ante todo esto, ¿no? Los grandes son ellos, las personas que se acercan y te dan valor a tu trabajo, que al final es lo que suma. Bien, pues ella me ha dejado su testimonio, ella me ha dejado su experiencia con una persona que ella catalogaba como una persona tóxica, una vampira energética, en este caso hablamos en enclave femenino, y es el ejemplo clave de lo que es este término. Nos quedamos con Noelia. Bueno, yo conocí a una chica por una red social, todo muy bien al principio, hicimos muy buena amistad, la verdad me contó cosas de otra gente que le habían hecho mal y bueno, coincidimos en muchas cosas y estuvimos hablando. Nos llevamos casi un año hablando. Ella me decía que es que ella necesitaba dinero porque tenía un niño chico, que le estaba pasando muy mal. Ella empezó a vender bisutería, piedras, minerales. Y bueno, claro, una pues le compra, intenta hacer lo mejor posible, ¿no? Por ayudar. Yo por lo menos intento siempre ayudar a la gente, todo lo que pueda. Pues poco a poco fue absorbiéndome cada vez más y cada vez más. Y llegó un momento en que era 24 horas para ella. Tenía que estar 24 horas para ella. 24 horas me refiero a que eran las 3 de la mañana y me estaba hablando por WhatsApp y eran las 8 de la mañana y me estaba hablando por WhatsApp. Si me llevaba unos 5, 10, 15 minutos en contestarle, me invadía el teléfono con mensajes. Yo trabajo, yo incluso en el trabajo he recibido broncas y bueno, claro, porque no puedo estar con el teléfono. Y era un constante, tenía que estar ya pendiente del teléfono, si no la muchacha se enfadaba. Iba pasando el tiempo y llegó un momento ya que, bueno, mi padre cayó malo, mi padre era mi jefe en el trabajo, cayó malo, yo me tuve que hacer cargo de la empresa. Obviamente estoy a cargo de una empresa, de gente trabajando, de cosas que no puedo, se salen ya de mí, ¿no? Porque claro, de ser un trabajador a verte a cargo de una empresa, de una casa, de todo, porque mi padre cayó muy mal. Y ella no entendía el que no tenía tiempo de estar al teléfono todo el día. Entonces ella siempre estaba enfadándose conmigo. Claro, yo no quería que se enfadara, y además intentaba, ella hacía directos de una red social. Yo siempre estaba ahí en el directo, siempre estaba de moderadora, ayudándola en todo lo que podía, pero claro, llegaba un momento en que ya había días que a mí el sueño y el cansancio del día entero trabajando, a mí me consumía y me quedaba dormida. Y ella pues no lo entendía, tenía que estar para ella. Llegó el punto en que, claro, yo tengo a mi pareja, tengo mi familia, mis amistades también. Obviamente tengo una vida fuera del teléfono. Pues ya ella empezó a decirme de que mi pareja no era para mí, no me convenía, que tenía que dejarla. Tenía que dejar a mi novio porque no me convenía, porque no era el hombre para mí. Que mi amiga, como mi amiga, a lo que es mi mejor amiga, que es como una hermana, a ella nada más que la podía ver un día a la semana. Que eso no es una amiga, que una amiga tiene que estar para todos los días, que tiene que estar para siempre, que no lo entendía, que muy bien que ella me quisiera, pero que no era una buena amiga. También conocí a otra chica por las redes, la chica es súper buena persona y la chica pues al final hizo que la chica esa dejara de hablarme. Y bueno, que dejara de hablarme a mí, a todo el mundo, porque igual la echó, la bloqueó, nos dijo que era una vampira energética, lo dice quién lo es. Nos hablaba muy mal de ella, nos hablaba, vamos, increíble todo lo que pasó con esa chica, que eso es otro punto, porque a esa chica le sacó el dinero para hacerme un regalo que nunca me llegó. Y bueno, son muchas cosas las que nos hizo, son muchas cosas que me llegaron a detectar la fibromialgia, llegué a quedarme casi en cama, tuve roturas de fibra, de agotamiento y llegué a quedarme en cama. Metía en una cama sin poder moverme. Vino una de las veces un familiar mío a verme, porque este familiar venía de afuera, de Madrid, yo soy de Jerez, venía de Madrid a verme, a visitarme, a mis padres, a mí, porque claro, mi padre había estado muy malo, y vino a vernos y ella se enteró y no me dejó ni cenar con mi familia, no me dejaba. Estábamos cenando y estaba el teléfono y pipipín, pipipín, pipipín. Me decían, pero ponlo en silencio. Y aunque lo pusiera en silencio, me vibra el teléfono, me vibra el reloj. Llega un momento en que me agobio.
llegas, vuelves a coger el teléfono porque ya te crea como una dependencia, ¿sabes? Es que se va a enfadar conmigo, y siempre y llega un momento en que el agotamiento es tal que le dije, yo necesito relajarme, necesito pensar en mí, necesito un tiempo. Eso se lo dije yo a ella un viernes. El domingo me mandó un mensaje que yo no era una amiga ni era nada. Después de un año, yo no era amiga, yo no era nada. Se enfadó conmigo, terminó bloqueándome. A día de hoy ya no me habla, gracias a Dios, porque desde que ella salió de mi vida cambió totalmente. Sigo con mi novio, llevamos ya para 13 años. Tengo el negocio que funciona a la perfección. Mis padres están mucho mejor. Yo, mira, ahora mismo estoy en la puerta de un gimnasio, de estar en una cama prácticamente empotrada con una fibromialgia de caballo y con dolores de no poder moverme, a poder hacer hasta deporte. Algo increíble. Esa persona, mi economía ha mejorado, todo ha mejorado en mi vida desde que esa persona salió. Ya te digo que de estar bien no te das cuenta y todo va poco a poco. La amistad con ella duró año y medio, y en un año y medio a mí me llegó a tener metida en cama, sin poder moverme ni de mi casa. Estuve muy mal, estuve increíblemente mal. Con lo bonita que pueden llegar a ser las relaciones, ¿verdad? Las amistades. Eso de tener a una persona ahí para ti en ciertos momentos, que no hay que buscarlos, sino que a veces surgen, ¿verdad? Pero cuando ya te topas con una persona controladora, una persona que no ve con buenos ojos incluso que te relaciones con otras, que te ve hablando con otros hombres o otras mujeres, esto no va de sexos ni de géneros, esto, claro, eso te merma, ya te incomoda, ¿no? Y luego está la persona en cuestión, ¿no? Lo que es la víctima, en este caso del vampiro, que no ve la manera de decir no, de decir basta. El hartazgo llega tarde, ¿no? Llega cuando has pasado todo un calvario, ¿no? Y tú no quieres darte cuenta de que esa persona te está perjudicando, ¿no? Que son como garrapatas que tienen que aferrarse a alguien. Y lo típico. Te cuento mis problemas, te cuento mis penas, mis alegrías, no te las cuento. No vaya a ser que pienses que me va todo bien y no sientas tanta lástima por mí. Y todo ello, pues te produce una sensación rara. Tú dices, tío, me están absorbiendo la energía. Es que esta persona me está consumiendo. Pero no sé ponerle freno. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le entro? ¿Se molestará? ¿Qué represalias podrá tomar? Y yo entiendo, a las personas que puedan ser así, pero porque a mí también me costaría en cierta forma, sobre todo con los que en apariencia no son tan dañinos, ¿no? En este caso, lo mismo hablando con ella, no daba esa cara, pero en sus actos reflejaba, como bien nos ha contado Noelia, como una especie de obsesión, ¿no? Por ella. Llamadas a todas horas, un control absoluto. Y esto pues iba mermando su calidad de vida, incluso que nos cuenta que se llegó a resentir, incluso físicamente, ¿no? No sabemos, ¿no? Si se puede asociar también, pero los problemas mentales en este caso se pueden reflejar perfectamente en el estado físico. Y no es ninguna broma. No es ninguna broma. Quieren controlar tu vida, vigilar tus amistades. Y cuando ya estas personas se adentran en esos temas, ya hay que poner punto y final, hay que hacer de tripas corazón. Más vale una amarilla que 100 colorada, ¿no? O al contrario, ¿no? Claro, hay que saber frenar a tiempo. Hay que saber parar esa maquinaria, echar el freno y seguir con nuestra vida, que al final es nuestra y de nadie más. Y a lo largo de la historia encontramos individuos que, según las crónicas de su época, parecían generar a su alrededor miedo, manipulación, conflictos o una sensación constante de desgaste emocional. Eso sí, hay que recordar que muchas fuentes históricas están sesgadas, podríamos decir, por lo que,
claro, diagnosticar a un personaje siglo después, pues nos puede resultar cuestionable, ¿no? Pero lo interesante es analizar cómo fueron percibidos por quienes convivieron con ellos y si podemos catalogar a estos personajes como gente tóxica o vampiros energéticos, personas o personajes de la historia que reúnen los requisitos para entrar de lleno en esta denominación. Hablemos, por ejemplo, de Grigori Rasputin, el hombre que dividió a un imperio. Y es que pocos personajes han despertado tanto rechazo y fascinación a la vez. Campesino, curandero, místico, consejero de la familia real imperial rusa. Muchos nobles afirmaban que Rasputin poseía una personalidad hipnótica. Otros lo describían como manipulador, impredecible y emocionalmente absorbente. Testimonios de la época hablan de personas que quedaban cautivadas por él y de otras que sentían una profunda repulsión apenas compartir una habitación o un rato con él. Para muchos rusos, Rasputin simbolizaba una especie de energía oscura que estaba corrompiendo la corte imperial. Y también Nerón. Nerón, el emperador romano, del cual las fuentes romanas describen una corte donde nadie sabía quién podía ser ejecutado al día siguiente. Y se cuenta que incluso familiares cercanos vivían aterrorizados con su presencia. Más allá de esa realidad histórica, que seguramente fue menos extrema de lo que narran sus enemigos, Nerón quedó en la memoria colectiva como una figura que generaba ansiedad constante en quienes lo rodeaban. Un rasgo típico de los entornos tóxicos es precisamente la incertidumbre permanente, mantener a la persona que está a tu lado en un constante malestar, sin saber qué va a ocurrir. También Joseph Stalin. Muchos historiadores consideran que Stalin creó una atmósfera psicológica devastadora. Sus colaboradores más cercanos podían cenar con él una noche y ser arrestados días después. El miedo se convirtió en una herramienta de control por su parte y numerosos testimonios describen reuniones en las que nadie se atrevía a expresar una opinión sincera. Cuando una sola persona consigue que todo un grupo viva en tensión constante, aquí aparece uno de los rasgos más característicos de la toxicidad colectiva, y eso también lo vemos precisamente en alguien contemporáneo como es Kim Jong-un, el líder supremo de Corea del Norte. ¿Habéis visto esos vídeos en los cuales se ve esas votaciones en el Parlamento para su continuidad, ¿no? Aparentemente democráticas, y él mirando hacia todos lados, ¿no? Para como intimidar o ver quién vota en contra. Nadie, cero votó en contra. Y los pocos que quizás se atrevan a votar, pues bueno, les espera algo chungo, ¿no? Y, oye, vemos ahí un personaje que causa ese miedo, un vampiro energético, una persona tóxica donde las haya, ¿no? Y encima con poder, que es lo peor, ¿no? Porque si hay alguien que es capaz de corromper, ¿no? Pero no tiene poder, tú dices, bueno, pero no tiene poder. Lo malo es cuando tiene poder. Ahí es donde viene lo peligroso, ¿no? Cuando encima el poderoso es, en este caso, un vampiro psíquico o una persona tóxica. Otra de esas personas, evidentemente la condesa Elizabeth Bathory, que fue acusada de torturar y asesinar a numerosas jóvenes, ¿no? Hemos hablado en La Noche Infinita de esta condesa, la condesa sangrienta, y no era solo el concepto del crimen, ¿no? Sino el efecto que producía su figura. Las historias populares la presentan como alguien cuya mera presencia generaba terror. Su castillo terminó adquiriendo fama de lugar maldito mucho antes de las novelas de vampiros. El caso se la trae en lata, ¿eh? Más de 600 doncellas jóvenes que pasaron por su castillo, y las leyendas y demás cuentan que ella se bañaba, ¿no? La condesa Bathory, Elizabeth Bathory, se bañaba en la sangre de sus víctimas.
Otro de esos personajes, Aleister Crowley, el hombre más perverso del mundo, ¿no? Como también se le conoce en diversos círculos, y así lo llamaron algunos periódicos de la época. Crowley disfrutaba provocando. Se autodenominaba como la gran bestia 666 y alimentaba deliberadamente su propia leyenda. Muchos seguidores lo consideraban un genio espiritual, pero por otra parte, otros afirmaban que desprendía una influencia psicológica destructiva. Su caso es interesante porque muestra cómo algunas personas generan percepciones extremas. O sea, estamos hablando o de admiración absoluta o de un rechazo visceral. Y esto me ocurre en muchas ocasiones, personajes públicos de mi ciudad, y lo hablo en mis rutas, sé que yo hablo del personaje en cuestión y me han venido personas mayores, ¿no? Porque, claro, el personaje ya falleció en los años 80, era un típico señorito de aquí de mi ciudad, y me han venido a las rutas personas que o me lo ponen en lo más alto del pedestal o personas que me lo degradan a lo más profundo de los infiernos. Y es la dualidad de muchos de estos personajes, ¿eh? Y qué curioso, ¿no? El interés también que despiertan en las personas, tanto para bien como para mal. Hay otro personaje que a mí me pone los vellos de punta, que lo he seguido mucho, lo he seguido en el aspecto de la investigación, ¿no? O de la curiosidad, como es Jim Jones, uno de los ejemplos más impactantes de persona tóxica, de vampiro energético, de una garrapata emocional. Jones, fijaos que comenzó como un líder carismático y terminó controlando psicológicamente a cientos de sus seguidores. Todo culminó en 1978, cuando ocurrió la tragedia de la masacre de Youngstown, donde murieron más de 900 personas después de un suicidio colectivo, inducidos por este pastor. Muchos supervivientes, fijaos que describieron una atmósfera emocional sofocante, una culpa constante, una vigilancia permanente, dependencia emocional a su figura y un miedo a dejarlo todo, miedo a disentir, a abandonar el lugar por las represalias, ¿no? Pero también por los conflictos morales que podía producir en el interior de cada persona, ¿no? Y es uno de los mejores ejemplos históricos de cómo una personalidad, en este caso la de Jim Jones, puede alterar completamente el comportamiento no solo de un grupo reducido de personas, sino de toda una comunidad. Y vamos con otro que la historia precisamente no lo deja en muy buen lugar, como ese Charles Manson, del cual hemos hablado también en La Noche Infinita, y que no asesinó personalmente a la mayoría de sus víctimas, pero sí indujo al crimen a sus acólitos, ¿no? Aquellos que estaban siempre junto a él. Lo inquietante fue esa capacidad, ¿no?, para influir en otras personas, como bien sabemos, y quienes lo conocieron hablaban de una mezcla extraña de carisma, de manipulación y de cierto magnetismo. Era capaz de detectar las vulnerabilidades emocionales de quienes tenía delante y utilizarlas en su beneficio. Aquí la psicopatía en estas personas es crucial, la sangre fría, ¿no? El no afectarle nada. ¿Y qué paralelismo podemos sacar entre un vampiro psíquico y, en este caso, pues un psicópata, ¿no? Pueden reunir, si ponemos uno al lado del otro, un psicópata y un vampiro psíquico, hay puntos que pueden tener en común, pero no tienen por qué. Porque hay vampiros psíquicos que no son para nada personas que hagan daño por su naturaleza. Pueden no hacer daño, pero su mera presencia incomoda. No se sabe por qué. Como bien nos comentaba anteriormente, ¿no? La amiga Fátima Elías. Oye, es una buena chica, ella no se le ven malas intenciones de nada, pero a mí me desgasta. O sea, no tenemos por qué ligar la psicopatía con el vampirismo clínico o el vampiro psíquico. Entonces, claro, aquí hay una especie de conflicto porque nos podemos creer de que el psicópata siempre es un vampiro psíquico. No, podemos echar frente a un psicópata a una persona que no siente empatía por nada ni por nadie, pero, oye, estamos a su lado, nos vamos y nos quedamos tan panchos. Aceptamos que ese tío es como es, o esa mujer es como es, pero
Oye, no nos vamos con una sensación mala. Nos vamos, sí, decepcionados en el aspecto de que hay personas que son así, pero tal vez esa persona no tiene esa capacidad del vampiro de generarte o de absorberte la energía. Y es curioso esto, ¿verdad? Pero fijaos que muchos psicólogos consideran que este tipo de habilidad es uno de los rasgos más peligrosos en líderes destructivos. Hemos hablado de Jim Jones, hemos hablado de Charles Manson, pero esa capacidad de usar las emociones en su beneficio es una de las más peligrosas. Pero hablemos ya por último de Iván IV de Rusia. Las crónicas describen en este personaje unos cambios bruscos de humor, unas explosiones de ira y episodios de extrema crueldad increíbles. Incluso sus allegados parecían vivir en un estado de tensión permanente. El propio sobrenombre por el que se le conoce como Iván el Terrible refleja el impacto psicológico que causaba en quienes le rodeaban. O sea, hablamos de personajes históricos, unos más antiguos, otros más modernos, más contemporáneos, pero en definitiva que dejaron una impronta, ¿no? Dejaron no solamente su maldad en el mundo físico, sino también en el mundo emocional. Y un aspecto interesante que me ronda los pensamientos es lo que alude a lo que pasa después de la muerte. ¿Qué ocurre con el alma de esas personas después de cumplir su ciclo vital? Es una pregunta fascinante porque, claro, cada tradición religiosa y filosófica ha intentado responderla de forma diferente. Lo primero que conviene aclarar es que casi ninguna tradición importante considera que una persona sea mala de forma absoluta. O sea, ¿qué es el mal? ¿Qué es una persona mala? ¿De qué depende, no? Y generalmente distinguen entre las acciones de una persona y su esencia, aunque algunas sí hablan de almas que se corrompen profundamente. Vamos principalmente con el cristianismo, ¿no? En el cristianismo, la idea tradicional es que tras la muerte el alma comparece ante Dios. Las personas que han vivido rechazando el bien, dañando a otros deliberadamente y sin arrepentimiento, podrían separarse de Dios, lo que se conoce como el infierno. Sin embargo, muchas corrientes cristianas sostienen que la misericordia divina es mucho más amplia de lo que los seres humanos pueden llegar a comprender. El arrepentimiento sincero, incluso al final de la vida, tendría un enorme peso. Para algunos teólogos, el peor castigo no sería el fuego físico, sino la separación eterna de Dios. El judaísmo suele centrarse más en cómo vivir correctamente que en describir detalladamente el más allá. Algunas tradiciones nos hablan de un proceso de purificación tras la muerte llamado Gehinnom, donde el alma se enfrenta a sus errores. La mayoría de las almas no permanecerían allí eternamente, sino que serían más bien purificadas como una especie de filtro de limpieza, de perdón, ¿no? Por todo lo que has errado en la vida física. El Islam enseña que cada persona será juzgada por Alá según sus actos, sus intenciones y su fe. Quienes hayan cometido grandes injusticias y no se hayan arrepentido podrían enfrentarse a castigos en el infierno. Sin embargo, la misericordia divina ocupa también un lugar central dentro del Islam. En muchas corrientes hinduistas no existe una condenación eterna. Las malas acciones generan karma negativo. Tras la muerte, el alma continúa su viaje y puede renacer en circunstancias difíciles como consecuencia de sus actos anteriores. El castigo es más bien una ley de causa y efecto que una sentencia dictada por una divinidad. Dentro del budismo tampoco se habla de un alma eterna en el sentido de Occidente. Las acciones dañinas generan sufrimiento y condicionan futuros renacimientos. Algunas tradiciones describen reinos infernales, pero suelen ser estados temporales, no
eternos. El objetivo final es liberarse del ciclo de sufrimiento mediante la sabiduría y la compasión. Quiere decir que hay religiones que intentan reconducir las almas. Os habéis dado cuenta, ¿verdad? Reconducir ese camino en ese más allá, en ese otro plano de existencia, y que el castigo en sí no es eterno. O sea, que puedes reconducir tus actos una vez que termines tu ciclo vital. Pero dentro del campo del espiritismo podemos encontrar cositas interesantes, porque según las ideas popularizadas por Allan Kardec, las personas crueles o egoístas no serían condenadas eternamente. Tras la muerte, el espíritu tomaría conciencia del daño causado. Muchas descripciones espiritistas hablan de espíritus perturbados, atrapados en el remordimiento o en sus propias pasiones, ¿no? Ese apego a lo terrenal, hasta que logran evolucionar moralmente. Y aquí me aborda la pregunta del millón, ¿no? Si eres malo aquí en la Tierra, si eres una mala persona, si reúnes todos los requisitos como para catalogarte como tal, si haces daño a tus semejantes, si no actúas bien, si buscas el conflicto, si eres un vampiro psíquico, si eres una persona tóxica que envenenas todo cuanto se acerca a ti, si pasas a ese otro lado, ¿evolucionas en el buen sentido de la palabra? ¿Vas reconduciendo tu manera de actuar, de ser, o te vas manteniendo para toda la eternidad de la misma forma? ¿Eres una entidad negativa? ¿Te conviertes en un fantasma oscuro? ¿De poca luz? ¿De malas intenciones? ¿Perturbando a los vivos? ¿Sigues siendo ese tipo de persona desencarnada? Qué dilema, ¿verdad? Esto siempre me aborda, ¿no? El tema de la evolución en ese hipotético más allá. Al igual que los niños, ¿no? Cuando fallece un niño, ¿el alma del niño sigue siendo niño para siempre? ¿O por el contrario, crece, madura, evoluciona en ese más allá? Y también tradiciones esotéricas y ocultistas que, sostienen que las personas extremadamente malvadas quedan ligadas a planos oscuros o densos tras la muerte, ¿no? Se liga mucho también con el espiritismo, y en algunos relatos se habla de entidades que permanecen cerca del mundo material porque no pueden desprenderse del odio, de esa ambición, de la violencia que cultivaron en vida, como si estuvieran apegados no solamente al mundo terrenal por lo material, sino por esas emociones, ¿no? Una idea que aparece una y otra vez, curiosamente, aunque las religiones discrepan en muchos aspectos y que tienen un tema en común, ¿no? Lo que una persona cultiva en vida es lo que encuentra después de la muerte. O sea, si fuiste egoísta, puedes encontrar aislamiento, ¿no? Nadie quiere estar a tu lado. El que ha sido violento puede encontrar un sufrimiento constante. El que fue compasivo tal vez halle la paz. Y el que fue sabio, el que aprendió de sus errores, el que supo reconducir sus acciones, tal vez encuentre esa claridad que todos buscamos. Porque aquí no importa si estamos hablando de un juicio divino, de un karma, de una purificación, si evolucionamos espiritualmente. El tema es que las acciones tienen consecuencias, ¿no? Más allá de la muerte, y que aparece en diferentes culturas. ¿Será así? ¿Tendremos un castigo o tendremos más dificultad para alcanzar ese nirvana, ¿no? Ese estado de la perfección espiritual, trascendental? ¿Quién sabe? Pero vamos a quedarnos, y así para encarar la última parte, el tramo final, con el testimonio de buen amigo, del amigo Antonio Luis Rodríguez, presentador del espacio Soledades en Frontera Radio, aquí en Jerez de la Frontera, y que nos deja también sus sensaciones, sus vivencias con esos vampiros energéticos. Bueno, yo creo que en más de una ocasión muchas personas,
se habrá topado pues con personas tóxicas, ¿no? Yo recuerdo de una clienta que yo tenía cuando, bueno, no voy a dar muchos datos, pues no vaya a ser que se descifre de quién es este audio. Pero sí recuerdo de que cuando estaba con esta persona yo sentía asfixia, como que me faltaba el aire, como si hubiera corrido la maratón de Nueva York. Eso me ha pasado. Y además era la cosa además increciendo, era como de, estando con esta persona iba de menos a más. Esto me ha pasado. En cuanto hablo de sensaciones. En cuanto a incluso a relaciones, ya no hablo, por ejemplo, esa relación cliente, digamos, servicio, no. Ahora hablo de esa relación, pues, relación de pareja, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando estás conociendo a una persona y ya desde la primera cita te marca la famosa bandera roja y tú dirás, ¿cuál es la famosa bandera roja? Bueno, las red flags, esto que se denomina así, ¿no? Cuando tú estás conociendo a alguien y ves que, cuidado, ojo, que esto es un peligro. Pues, por ejemplo, cuando te reciben pues habiéndose bebido 2 botellas de vino, que no las disfrutó antes contigo. No sé con quién las disfrutó, pero ya en esa primera cita, pues esta persona iba ya, vamos a decir así, con un cierto estado de embriaguez. Estamos hablando de 2 botellas de vino, según me dijo esta persona. Bien, bueno, pues eso, y a partir de ahí, pues una relación bastante tormentosa, porque te engañas a ti mismo, crees que vas a salvarla, y sin embargo no es así. Entonces eso sí fue una relación muy tóxica de aproximadamente 4 o 5 meses en las que, bueno, había idas y venidas, pues eso, pues con discusiones, dame tiempo, me decía esta persona, yo le daba tiempo, jugaba un poco a esto del apego evitativo, al apego ansioso y así, hasta que, bueno, te das cuenta de que evidentemente era una relación tóxica y a mí me generó ansiedad, apego ansioso y muchas cosas que luego, claro, te das cuenta de que no, ni eres salvador de nadie, ni bueno, y que entras en una espiral que a veces parece que es difícil salir, parece, cuando estás en esa relación. Ya luego después, pues cuando vas conociendo a otras personas, te das cuenta de que efectivamente hay que salir de esa relación cuanto antes. Y digo, cuando conoces a otras personas, pues no conoces, sino cuando vas hablando de esta situación con otras personas, pues ya vas viendo un poco, lo vas viendo todo con una cierta perspectiva y es lo que al final te da un poquito más la luz o la fuerza, digamos, de tener que abandonar esa relación tóxica. Pero claro, yo creo que todos hemos tenido algún tóxico merodeando en nuestras vidas. Y tanto que sí, y creo que al final no estamos hablando, fijaos, ¿no? Después de más de 1 hora y cuarto, no estamos hablando de algo, oye, exclusivo, sino que solamente tenemos que pisar la calle para darnos cuenta. Porque aquí podríamos reflexionar sobre muchas cosas, ¿no? Decía Antonio que seguramente tendremos alguno en nuestra vida, por supuesto que sí. O esa sensación de asfixia, ¿no? que ha comentado cuando estaba acompañado por cierta persona, que él terminó considerándola alguien que mermaba sus energías, ¿no? Y que, oye, le hacía sentirse mal. Pero, ¿y si nosotros hemos sido en algún momento de nuestras vidas el vampiro energético de alguna persona? ¿Y si de manera inconsciente hemos absorbido o absorbemos la energía de alguien? No porque hablemos de estos temas, no porque señalemos a alguien con el dedo, estamos libres de serlo. Yo, al menos, me preocupo, ¿no? Yo me preocupo, intento preocuparme por no hacer el mal a nadie. Yo eso de, a mí me da igual lo que piensen de mí. No, amigo. A mí no me da igual lo que piensen de mí, tío. No vivo con lo que habla la gente, evidentemente. Pero yo tampoco veo eso de que me da igual lo que piensen de mí. No, yo actúo como soy. Yo creo que cada persona en el mundo está condenada a ser como es. Es una condena. Una condena, una bendición. Pero hablo en estos términos, refiriéndome a que cada uno al final va a actuar como es realmente. Como es.
puedes intentar reconducirte un poco en ciertos aspectos, lo hacemos todo el mundo, ¿no? Porque estamos pisando la tierra, tenemos que convivir con más personas y tenemos que aguantarnos muchas cosas y demás, pero hay quien no tiene el arte de aguantarse, ¿eh? Hay quien, ¡plá!, lo suelta. Suelta el insulto, lo que piensa, y después vienen los conflictos, ¿no? Así que cada uno nace con el don o con la maldición de ser como es. Y yo, en mi caso, yo soy una persona que a mí me importa lo que digan de mí. Sí, claro que me importa, pero oye, tampoco estoy 24 horas preguntándome qué pensarán de mí. Yo actúo, soy como ustedes me veis. Como ustedes me estáis escuchando aquí, es como yo soy. No hay más. No hay más. No me gustan los conflictos, no me he peleado con nadie en mi vida. No he llegado a las manos con nadie en mi vida. Con nadie. Lo verbal sí, hemos tenido que llegar, porque al final en el mundo te encuentras de todo, ¿no? Tampoco puedes ir agastando las orejas y cediendo el paso a todo el mundo. Llega un momento que ya tienes que dar el alto, tío. Pero el mundo es cruel, el mundo es oscuro. Pero por eso mismo, a fin de cuentas y a modo de reflexión, ¿no?, sobre este tema que hemos tratado hoy, que tenemos que lidiar con vampiros. Tenemos que lidiar con este mundo de vampiros. Y está acá en mano. Tenemos que frenar, que saber frenar, poner nuestras barreras energéticas delante de nosotros para que nadie acceda, que nadie cruce esos límites. Aceptar que hay vampiros y hay vampiros. Hay vampiros más soportables, que sabemos que tenemos que soportar, que aguantar algunas cosas de ellos, pero bueno, en definitiva, no te roban ese 80%, te roban quizás un 10%. Pero lo aceptamos, ¿no? Se trata de un intercambio de energías. Tú me das tu 50, yo te doy mi 50 y también que nos quedamos, ¿no? Y de eso se trata la vida. Lo malo cuando no te dan nada y a ti te lo absorben todo. Ahí es cuando viene el verdadero problema. Así que cuidaos mucho, vigilad el lugar donde pisáis, las personas que se os acercan. Y no soy nadie para dar consejos. Yo hablo por mí, por mi propia experiencia, por lo que veo a mi alrededor, teniendo en cuenta de que la vida y de que las personas son un auténtico misterio. Abre los ojos. Nada es lo que parece a tu alrededor. La noche infinita